Hola, 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 bienvenidos, bienvenidísimos. Microneedling en el día de hoy. Primero, mi nombre es Carolina, tengo 54 años y este es mi canal de YouTube, Carolina SKB. Los invito a que se suscriban. Microneedling en el día de hoy. Microneedling, tratamientos diferentes con distintos dispositivos. Tratamiento de microagujas. ¿En qué consiste todo en este video? El tratamiento de microneedling o microagujas lo que va a hacer es realizar pequeñas perforaciones en nuestra piel tanto del rostro, del cuello, del cuero cabelludo, todo el cuerpo, brazos, piernas, abdomen, todo. Se puede usar para todo, con diferentes activos y a diferentes profundidades para lograr diferentes cosas. Todos los tratamientos de microneedling, todos van a aumentar un 90% la penetración de los activos y van a promover la absorción de los distintos productos de uso tópico. Esto quiere decir que una vez que hacemos con cualquier dispositivo de estos perforaciones en nuestra piel, porque nos pasamos un dermaroller o trabajamos con un dermapen, esos canales que se van abriendo van a recibir activos. La diferencia entre este y este es que este lo podemos pasar en seco, pasar directamente con la piel higienizada, como lo van a ver pronto, y luego aplicar productos. En cambio, este no lo podemos pasar en seco. Yo no puedo limpiar mi piel y pasarme directamente un dermapen. Tengo que aplicarme antes un activo sobre la piel para que este dermapen, lápiz de aguja, como le dicen en otros lugares, también lo pueden conseguir como microneedling pen, para que se pueda deslizar con facilidad y no lesione la piel, tiene que tener un activo colocado en la piel, un suero colocado en la piel. Ese activo tiene que ser apropiado y apto para el uso con microneedling. ¿Qué es el uso con microneedling? Apropiado y apto para usar con dermaroller, con dermapen, con hydroneedles o con stamps. Por favor, eso. No se comparte ninguno de estos dispositivos con nadie y los cartuchos del dermapen, este está acá para demostración, porque esto no está estéril, yo ahora lo tiro, tampoco se comparten, se usan una vez y se desechan. Todo tratamiento de microneedling aumenta un 90% la penetración de los activos que nos pongamos en nuestra piel. Entonces, cada vez que abrimos esos canales, todo lo que nos pongamos después, más allá de si durante el tratamiento estamos usando algún producto que puede ser ácido hialurónico, por ejemplo, yo me aplico el dermapen con ácido hialurónico, pero yo después todo lo que me aplique encima lo va a absorber un 90% más mi piel. Eso es uno de los beneficios. Y además van a ser más eficaces, va a aumentar también la eficacia de esos activos. Lo importante de este tratamiento es, por un lado, esto que les acabo de decir, y por otro lado, que va a generar que nuestro cuerpo responda a eso, que nuestro cuerpo reaccione, nuestro organismo va a salir a defender nuestro cuerpo, como cuando nos quemamos. ¿Qué va a hacer nuestro organismo? Va a ir a reparar esas perforaciones que nosotros hicimos. Y si estamos trabajando a mayor profundidad de 1.0, estamos trabajando en las capas más profundas de nuestra piel, empezamos ya a irnos de epidermis y empezamos a trabajar un poco más profundo, y entonces, a medida que vayamos más profundo, vamos a hacer trabajar los fibroblastos para producir nuevo colágeno, nuevas fibras elásticas y ácido hialurónico. Entonces, la respuesta del cuerpo va a ser reparadora. Ya ahí va a ir y nos va a reparar. Además, aumentan la efectividad de los activos que nos estamos poniendo. O sea, es un tratamiento que está buenísimo y está muy de moda en estos últimos años, pero ya tiene su tiempo. No es antiquísimo, pero ya en 1970, 80, en los 80 ya se empezó a usar muchísimo. En Europa, por ejemplo, en los 90 se armó como un boom, y acá en Argentina llegó un poco más tarde, pero bueno, ya está acá. Entonces, este tratamiento de microneedling lo que va a hacer es generar pequeñas injurias, pequeñas lesiones en nuestra piel que, según la profundidad que utilicemos y según la velocidad del dispositivo y la cantidad de agujas
que tenga cada cartucho o cada dispositivo de los que les voy a mostrar ahora, vamos a lograr diferentes cosas. Sirve para rejuvenecimiento, para arrugas y líneas de expresión, para hacernos BB Glow es otra función, para revitalizar la piel, para lograr el tratamiento de inducción de colágeno, que es un tratamiento profundo, un tratamiento médico. También hay un tratamiento medio o cosmético, cosmetológico, que hay un video en el canal que se los voy a dejar en el primer comentario en un ratito por acá arriba. Y también hay un tratamiento de infusión que se puede hacer utilizando otro tipo de cartuchos, en este caso, que no son agujas. Son cartuchos como pequeños conos, ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, microneedling, ¿qué tipos de dispositivos hay en el mercado que se pueden conseguir y para qué sirven? Les voy a mostrar algunos. Primero les voy a mostrar unos cuantos Dermaroller. Va a haber un video específico sobre Dermaroller, cómo esterilizarlos, cómo esterilizarlos antes y después, cuánto tiempo se usan, a qué profundidades, pero bueno, básicamente un Dermaroller es esto, es un rodillo, como pueden ver, tiene una determinada cantidad de agujas, esto gira de este modo, somos nosotros los que ejercemos presión sobre nuestra piel para que esto se deslice. Aquí hay otro con agujas más finitas, espero que las puedan alcanzar a ver. También lo deslizamos. Con estos dispositivos vamos a abrir canales. Todos estos dispositivos, los Dermaroller, van a tener diferentes profundidades. Y ahora les voy a mostrar, por ejemplo, acá tengo dos, que todavía no los abrí, pero van a ver, tienen profundidades desde 0,2 milímetros hasta 2,5 milímetros de profundidad y hay de 3 también. Miren las profundidades acá. Este, por ejemplo, la profundidad que tiene es esta. Este que está acá abajo tiene esta otra. Ahí se alcanza a ver la profundidad de cada uno. Sí, el Dermaroller, a diferencia de otros dispositivos de microneedling como un Dermapen, la marca de este es Dr. Pen, este es el A6. Tengo otros, ya se los voy a mostrar en el video dedicado exclusivamente a esto. La diferencia con este es que, en primer lugar, este tiene cartuchos descartables, se usan y se desechan, y acá ponemos otro nuevo. Yo les estoy mostrando uno que no es nuevo. Nosotros podemos aquí regular a qué profundidad vamos a trabajar y con este botoncito que está acá podemos regular la velocidad que nosotros querramos. Entonces, por un lado, esto nos permite decidir qué cantidad de agujas queremos, porque estos cartuchitos vienen desde agujas nano, que no son agujas en sí, son pequeños conitos muy, muy superficiales. Y luego sí, cartuchos como este que tienen agujas dentro, les voy a mostrar uno. Ahí, como pueden ver, este es de 12, arriba dice 12 needle, la palabra aguja, pero como pueden ver, vienen de 9, de 12, de 24, de 36, de 42, nano en este caso también, ¿sí? Vienen muchísimos. Cada cartucho con agujas es para una función determinada. No se elige cualquier cartucho porque sí, tampoco se elige cualquier velocidad porque sí, y fundamental, cualquier profundidad. Esto tiene sus razones de acuerdo al tratamiento que se vaya a hacer. Pero ¿para qué sirven todos estos tratamientos? Tengo otra cosa más para mostrarles antes de seguir. Este se llama Hydra Needles. Este es plano, no es un rodillo. Hay un rodillo también que ahora les voy a mostrar. Esto viene así. Es una botellita de vidrio con una tapita. Si yo la tapita se la retiro, ahí van a ver mínimas. Este tiene mínimas porque es de 0,2. 0,2, o sea, nada prácticamente. Pero ahí tiene pequeñas agujitas, entonces. De esta manera vamos perforando y a la vez va saliendo el líquido de aquí, de la botellita, mientras se perfora de esta manera la piel.
Me van a ver usando esto un montón. Incluso esto me van a ver usándolo junto con el Dermapen y el Dermaroller. Porque para mí esto es un auxiliar que está súper. ¿Cómo desinfectar, cómo esterilizar esto? Y esto, tanto las Hydra Needles como los Dermaroller, antes y después de cada tratamiento, se los voy a contar en el video de Hydra Needles y el de Dermaroller. Es importante que sepan que estas cosas no se comparten. Esto se usa, una sola persona usa esto, una sola persona usa cada Dermaroller. Si yo vivo con mi hermana y quiero hacerme con ella el tratamiento de Dermaroller, bueno, ella va a tener uno, yo voy a tener otro. No los vamos a compartir. Con esto lo mismo, tampoco se van a compartir. Uno por persona. Y estas cosas, tanto las Hydra Needles como los Dermaroller, por más que se puedan esterilizar, una vez pasado cierto tiempo, también hay que desecharlos. Y les voy a contar yo en qué momento se desechan cada uno. Y cómo se guarda cada uno, tienen su casquito, ¿sí? Antes, una vez desinfectados, cómo se tiene que guardar esto, cada uno de ellos. Todo eso se los voy a contar en el video de esto. Pasemos al Dermapen. Este es el Dr. Pen A6. Tengo varios más que se los voy a mostrar. Pero vamos a hablar de esto porque esto sí, por ahí se presta confusión, porque estos cartuchos que tenemos acá tienen muchísimas agujas. Hay algunos que tienen una sola, que no se usan para tratamientos ni de regeneración celular, ni para estimular la formación de nuevo colágeno. No. Nosotros acá vamos a hablar para este tipo de cosas, para la inducción de colágeno, para el tratamiento de cicatrices, como pueden ser secuelas de acné. Yo tengo algunas cicatrices acá y ahí 2 o 3 se las voy a mostrar bien de cerca y me lo voy a hacer. Para ese tipo de tratamientos nos sirven cualquiera de los 3, pero voy a hablar específicamente ahora de esto un cachito. Después va a tener su video este equipo. Nos va a servir para el tratamiento de estrías, para tratar las cicatrices, las secuelas de acné, para el crecimiento del cabello. Todos, Dermaroller, Hydra Needles, Dermapen, Dr. Pen, el que tengan, todo esto va a servir para eso. Para tratar el cuerpo, para la flacidez de la piel, tanto del rostro como de los brazos, del cuello, escote. Me encanta para el cuello y para el escote, además del rostro. Va a tratar además las arrugas, las líneas de expresión. Va a aportar luz. Va a regenerar la piel. Según a qué profundidad se lo utilice, van a ser cosas diferentes. Porque nuestra piel tiene. Nosotros tenemos aquí, arriba, esto, superficial, lo que tocamos así, es la epidermis. La epidermis tiene varias capas. El estrato córneo, granuloso, espinoso, bueno, basal. Ya luego les voy a mostrar en alguna foto todas las capas que tiene la epidermis. Es súper finita, es la nada misma, muy finita, y no está vascularizado. ¿Qué quiere decir? No hay sangre en la epidermis. Sin embargo, con esto, según la profundidad a la cual trabajemos, o con esto también, podemos quedarnos solamente a nivel de la epidermis. Con el Dermaroller también. Si nos vamos luego de la epidermis, tenemos la dermis. Debajo de esta piel que tenemos nosotros acá, está la dermis. En la dermis sí hay sangre. La dermis tiene 2 partes. La dermis reticular, la dermis papilar. Hay una debajo de otra. Ya eso se los voy a mostrar después. Le sigue la hipodermis, el tejido que sigue a la dermis. Pero con este tipo de tratamientos, para inducción de colágeno, tenemos que ir más profundo. Tenemos que ir a más de 1 de profundidad. Y para otro tipo de tratamientos, tenemos que quedarnos desde 0 hasta 1. ¿Por qué es importante esto? Porque si queremos trabajar arrugas, tenemos que saber a qué profundidad ir. Por otra parte, no en todo el rostro vamos a usar la misma profundidad. Es decir, que si yo tengo un Dermaroller de 0,5, de 1 de profundidad, yo un Dermaroller de
1 milímetro no me lo podría pasar por el aire de los ojos, tampoco en los labios. Hay zonas que requieren profundidades distintas. Todo se los voy a contar yo acá en el canal. Si tenemos un Dermapen y queremos quedarnos bien en la superficie, bueno, hay cartuchos nano. Ahora, cartuchos nano hay un montón. ¿Para qué sirve cada uno? También se los voy a contar. Y luego tenemos las agujas 9, 12, 36, 24, 42. Según el dispositivo va a ser la cantidad de agujas. Hay algunos que traen 21 ahora, otros traen 16. Pero todo este rango de cartuchos con diferentes agujas, de 9 en adelante hasta 42, se pueden conseguir. ¿Qué dispositivo es mejor, el más cómodo? Y eso ya luego se los voy a decir, se los voy a dejar en un short también, porque en realidad, sobre todo de esta marca, hay otras marcas también muy buenas, pero son todos buenos. Lo importante es qué cartucho de aguja nosotros estamos eligiendo, qué cartucho le vamos a poner, esto, cuántas agujas va a tener aquí dentro y qué queremos tratar. Partiendo de qué queremos tratar, tengo una arruga, bueno, ¿qué cartucho voy a elegir? Voy a elegir un determinado cartucho. Tengo secuelas de acné, tengo una cicatriz o tengo estrías, otro tipo de cartucho es el que voy a elegir. O voy a elegir un dermaroller de otra profundidad para las cicatrices de acné, o cicatrices en general, para las estrías, que para tratar las arrugas, las líneas de expresión, la flacidez. También tratamos la flacidez con esto. Para el crecimiento del cabello también es otra profundidad. Y en este caso es otro número de agujas también. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, son un montón de cosas, yo ya lo sé, pero vamos despacito para todos los tipos de tratamientos. Tienen en el canal un video que se llama 3 formas de hacer Dermapen, que se los voy a dejar por acá arriba para que se vayan interiorizando hasta que yo suba, que lo voy a hacer ahora mismo, los próximos videos, uno explicando cada cartucho para qué sirve, a qué velocidad y a qué profundidad se usan y cuándo elegir cada cartucho y con qué activos trabajarlo. Y por otro lado va a haber video específico de Dermaroller y sus diferentes usos, todos los tipos de Dermaroller, y otro sobre Hydra y Stamp, que me olvidé de nombrarlas, pero que también existen las Stamp. Les voy a dejar una fotito por acá en algún momento. Bien, importante, todos, Dermaroller, Dermapen, Hydra Needles, van a perforar la piel. Van a hacer pequeñas perforaciones, pequeños agujeros, pequeños canales en nuestra piel. Según la aguja que vayamos a elegir, según el cartucho, esos canales van a ser más anchos o más finitos. Por eso hay que tener en cuenta que queremos tratar antes de poner cualquier cartucho y arrancar a hacer algo. O qué profundidad de dermaroller elegir, hay que saber primero qué es lo que queremos tratar. Entonces, vamos a lograr con todo este tipo de dispositivos, desde tratamientos de inducción de colágeno, tratar cicatrices, tratar secuelas de acné, tratar rejuvenecimiento, para lograr un rejuvenecimiento facial, lograr más brillo, más vitalidad en la piel, formar nuevo colágeno. También eliminar y empezar a disminuir arrugas, sobre todo tratar el fotoenvejecimiento, el provocado por agentes como el sol, tienen también en el canal videos sobre eso. Son muchísimas las cosas que podemos hacer con estos tratamientos a las profundidades adecuadas, con las agujas, la cantidad de agujas de cada cartucho adecuada, o la profundidad de Dermapen y con la presión adecuada. Siempre, por favor, en cuenta, una sola persona usa esto y los cartuchos, una persona usa esto, lo termina de usar y esto se tira. No se comparte, no se reutiliza. Por más que lean o vean por ahí que se pueden reutilizar, que se higienizan así, no. Estamos siempre ante la posibilidad de contaminarlos. Por eso es que los cartuchos vienen así. Vienen sellados, vienen estériles, ¿sí? Y ahora viene la parte en la que, además de darme a usar
cada una de estas cosas, les voy a explicar cada una de las agujas, cada uno de los dispositivos, que es un dermaroller, cómo se usa un dermaroller, cómo se usa un dermapen, cómo se usan las hidranidel, y me voy a hacer todos los tratamientos del primero al último, todo acá en el canal. Y bueno, y hasta acá con el video del día de hoy. Les mando un beso gigantesco. Los quiero un montón. Gracias por estar ahí. Nos vemos prontito. Mil gracias. Gracias, gracias, gracias.